Familia hermosa, qué gusto encontrarnos nuevamente y qué privilegio poder compartir siempre la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje muy predicado, un pasaje que muchos ya lo hemos escuchado varias veces, y ahí en ese pasaje hay un personaje que también seguramente la mayoría conocemos, y ese personaje se llama Nicodemo. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor, en el versículo 1. Y yo quiero leer algunos versículos de este pasaje. Y mire, Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí me gustaría explicar un poquito quién es este personaje Nicodemo, porque no es un personaje cualquiera. Nicodemo es alguien importante dentro de los judíos, sobre todo para los fariseos. Los fariseos tenían un Sanedrín, y ese Sanedrín estaba conformado pues por 70 personas, 70 principales, y uno de ellos pues es Nicodemo. Entonces, Nicodemo no es un personaje cualquiera. Dentro de los fariseos es alguien de un alto rango ahí en el Sanedrín. Alguna vez escuché a un teólogo que mencionaba que él era del Sanedrín la persona más importante. Entonces, Nicodemo no es cualquier persona. Es alguien muy, muy importante dentro de los fariseos. Versículo 2. Y dice, o sea, Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche. ¿Por qué dice que fue de noche? Bueno, pues tenemos que entender que los fariseos eran los que llamaban hereje a Jesús. Los fariseos eran los que perseguían a Jesús. Entonces, ¿se imaginan que un fariseo, uno de los que persiguen a Jesús, ahora vaya a buscarlo para tener una charla con él? Esto es algo inaudito. Le costaría su reputación, le costaría su cargo. Yo quiero pensar que cuando va a buscarlo de noche va todo cubierto, ¿verdad? Disfrazado tal vez para que nadie lo reconozca. Y lo primero que le dice Nicodemo a Jesús, él lo reconoce. Primero le da un reconocimiento, porque la primera palabra que sale de la boca de Nicodemo es rabí, es decir, le dice maestro. ¿Se imaginan? Un principal de los fariseos diciéndole maestro a Jesús. Esto es para que lo expulsen del Sanedrín. Esto es para que lo manden a la hoguera. Pero le llama rabí. Y luego le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y también aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención. No sabemos si Nicodemo fue solo o acompañado a buscarlo. Pero miren lo que Nicodemo le dice a Jesús. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, en plural. Quiere decir que no solamente Nicodemo era el que
en su corazón sabía que Jesús no era un simple humano. No solamente Nicodemo era el que en su corazón seguramente sabía que el que estaba ahí era el Mesías anunciado. No solamente Nicodemo, eran más, pero fue Nicodemo el que tuvo ese encuentro con Jesús. Y después le dice, ¿por qué? Le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, inmediatamente Jesús lo interrumpe y mire lo que Jesús le dice, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo es importante para el mensaje que hoy quiero compartir. De hecho, el título de este mensaje se llama Volver a nacer. Entonces, mire esta revelación que Jesús le está dando a Nicodemo. Le dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para poder ver el reino de Dios, para poder alcanzar la salvación eterna, sí o sí, el requisito es nacer de nuevo. Ahora, esto es algo nuevo para Nicodemo. Nicodemo nunca había escuchado algo así. Tan nuevo que mire lo que Nicodemo le responde, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque bueno, lo primero que le viene a la mente a Nicodemo es nacer de nuevo, pero pues los que nacen son bebés, yo soy un hombre viejo. Es más, posiblemente Nicodemo ya ni mamá tenía, porque ya era un hombre de edad avanzada. Y luego le hace otra pregunta el mismo de Nicodemo y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Siguiente versículo. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y note que aquí Espíritu está con E mayúscula, es decir, que para nacer de nuevo se tiene que nacer por medio del Espíritu, pero no el Espíritu del hombre, sino del Espíritu Santo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y bueno, ¿cuál es el agua que salta para vida eterna? El agua que Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, si bebieras de esta agua nunca más volverás a tener sed, es de Jesús mismo. Es decir, los requisitos para nacer de nuevo es a través de Cristo. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando creemos que Él en la cruz pagó por nuestros pecados, el Espíritu Santo viene y nos sella. En ese momento, cuando usted y yo tenemos la convicción de lo que Jesús hizo, cuando el Espíritu Santo viene y nos sella, en ese momento estamos naciendo de nuevo. Pero miren lo que Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Y aquí de alguna manera ya le explica como con palitos y bolitas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando usted y yo nacimos por primera vez, porque recuerde que dice hay que nacer de nuevo, es decir, hay que nacer una segunda vez. La primera vez cuando usted y yo nacemos, pues nacemos como nacen todos los seres humanos, por medio del vientre de nuestra madre. De ahí salimos. Y nacimos de carne. Y pues nacimos y somos de carne y hueso, ¿verdad? El primer nacimiento es el nacimiento de carne.
Y sigue diciendo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese segundo nacimiento es cuando usted y yo nacemos por medio del Espíritu, pero nuevamente está ahí con E mayúscula, es decir, del Espíritu Santo. Entonces, lo que usted y yo podemos entender, porque la Biblia dice que ahora en Cristo, que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Quiere decir que para ser una nueva criatura, y hasta tiene mucha lógica, no necesitamos ser teólogos para entender esto, si usted y yo decimos que somos nuevas criaturas, si usted y yo hemos creído esa palabra, que somos nuevas criaturas, pues entonces es necesario que nacer de nuevo. Si nazco de nuevo, pues entonces soy una nueva criatura. Pero si no nazco de nuevo, ¿cómo pretendo ser una nueva criatura? No es tan difícil. Obviamente eso era algo nuevo para Nicodemo, pero Jesús se lo explica. Entonces es necesario nacer de nuevo. Y si nos vamos ya hasta el versículo 16, mire, este versículo, el 100% del cristiano, o sea, no hay un cristiano que no haya escuchado alguna vez o que no se sepa de memoria este versículo. El detalle es que muchos han escuchado, conocen este versículo, pero no saben de dónde sale. Bueno, sale en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, y Jesús mismo es el que le está diciendo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿O cuál es la idea de nacer de nuevo? Bueno, cuando usted y yo creemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando usted y yo creemos en Cristo, en el Hijo, en el unigénito de Dios, pero que vino para que por medio de su sacrificio nuestros pecados fueran borrados. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio, dice, porque todo aquel que en Él cree, pero que cree en el sacrificio de Él, no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, usted y yo tenemos salvación, tenemos vida eterna cuando nacemos de nuevo. De hecho, así lo dijo en el versículo 3. Recuerde, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en el versículo 5 lo repite. Entonces está muy claro que es importante nacer de nuevo. Ahora, ¿sabe? Cuando yo estaba en mi tiempo con Dios y estaba organizando este mensaje, yo pude acordarme de dos momentos, dos personas. Uno de ellos, el primero, ya no está entre nosotros. Dios lo mandó llamar a su presencia hace algunos años. Pero hace varios años ya, yo estaba al frente de una célula, pues una célula algo numerosa, una célula de puros varones. Y recuerdo que esta célula la hacíamos en casa de este amigo que le estoy platicando. En su casa lo hacíamos. Y después de un año y medio de estar haciendo su célula, la célula ahí, él era el anfitrión. Para esto él ya tenía como 3 años de conocer de Cristo, de escuchar el Evangelio.
Y un día platicando en la célula, él dice enfrente de todos, dice, creo que me falta mucho para yo poder decir que soy cristiano. Me falta mucho. Estoy en proceso. Y entonces yo, con el afán de animarlo, yo recuerdo que le dije, bueno, yo quiero que medites en algo. Antes de haber recibido el Evangelio, ¿tú eres una persona de oración? No, pues no. ¿Y ahora? No, pues ahora sí oro. Ok, antes de recibir el Evangelio, ¿llevabas una vida desordenada? No, pues claro que sí, muy desordenada. Le digo, ¿y ahora tiene el mismo desorden? No, ya es una vida más ordenada. Y bueno, antes eras alguien que oraba. No, yo antes no oraba. Antes eras una persona que se congregaba. No, jamás me congregaba. Antes a alguien le compartías, le hablabas de Cristo. No, pues ni yo lo conocía. Y ahora sí lo haces, ahora sí lo hago. De alguna manera yo quería que él entendiera que su vida no era la misma. Pero él se sentía condenado, él sentía que le faltaba mucho. Bueno, ese es el ejemplo número 1. El ejemplo número 2, me pasaron años después, ya siendo yo pastor, una persona que un par de veces, solo un par de veces, vino a la iglesia. Él tenía problemas con la bebida y resulta que deja la bebida. Dejó por completo la bebida. Obviamente la bebida le traía problemas en su matrimonio, le traía problemas financieros. Al dejar de beber, dejó de tener tantos problemas familiares y su economía empezó a mejorar. Un día me lo encuentro y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hace tiempo no te veo en la iglesia. Y me dice, no, pastor, es que mire, ¿qué cree? Pues Dios ha sido bueno conmigo, Él me transformó, ya he dejado la bebida. Yo soy un hombre totalmente diferente. Le digo, oye, me encantaría que tomaras un discipulado, que siguieras. Pastor, Dios ya me transformó. Como diciendo, ya no necesito, ¿verdad? Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál de ellos dos nació de nuevo? Bueno, la respuesta es ninguno de los dos. Me encantaría ver una gráfica. Quiero compartirle una gráfica. La gráfica ahí está en la pantalla. Y en esta gráfica podemos ver un poquito lo que yo le acabo de predicar. No sé si alcanza usted a ver, aquí hay un círculo. Ese círculo representa a Cristo. Cuando usted y yo nacemos, usted y yo estamos aquí. Cuando usted y yo nacemos en pecado y vivimos en tinieblas. Y algunas personas nacen estando aquí en tinieblas y ¿qué creen? Pueden tener éxito en la vida, hacer dinero, hacer negocios, pero sin nunca escucharon el Evangelio. Estas personas nacen y mueren aquí. Aquí en tinieblas, obviamente hay pecado y como consecuencia, condenación. Pero de pronto un día usted y yo escuchamos el Evangelio. Y por medio del Evangelio, usted y yo creemos en el sacrificio de Cristo.
Y es entonces cuando usted y yo, dice la Biblia, que pasamos de tinieblas a la luz. Aquí en Cristo hay luz. Y es la luz que nos guía, es la luz de Cristo. Y cuando usted y yo creemos con todo nuestro corazón realmente en el sacrificio de Jesús, usted y yo somos justificados. ¿Qué es justificado? Que Cristo en la cruz quitó nuestro pecado. Es decir, aquí había una enemistad entre nosotros y Dios por el pecado. Aquí usted y yo éramos deudores por el pecado, pero cuando estamos en Cristo y somos justificados, ya no hay deuda. ¿Y sabe por qué no hay deuda? Porque esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Al no haber deuda, usted y yo estamos justificados. Y por consecuencia, hay salvación. Es decir, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando usted y yo nacemos la primera vez, nacemos aquí, de carne. Pero nacemos en el Espíritu. El segundo nacimiento, cuando por medio del Evangelio, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos su justificación. Y entonces, pues somos salvos. Entonces, el primer ejemplo que yo les daba, el ejemplo número 1, de mi amigo que tenía años yendo a la iglesia, años cada semana en su propia casa, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio. ¿Qué cree? Él, aunque conocía de Cristo, aunque había escuchado el Evangelio, él estaba aquí. ¿Sabe por qué? Porque él se sentía todavía condenado. Él se sentía todavía con pecado. Él decía, a mí me falta mucho para estar aquí. Todos los días vivía bajo condenación. Ahora, la siguiente persona dice, bueno, pastor, yo ya dejé la bebida. Oye, pero ¿y tu relación con Dios? Bueno, pastor, ahí la llevo, es un proceso, poquito a poquito, pasito a pasito, ahí yo le voy echando ganitas. Y aquí está. Es decir, esa persona ya no es un borracho, ahora es una persona sobria, pero pecadora. Oiga, pastor, pero yo ya le hago caso a mi mamá, ya no soy rebelde. Pues gloria a Dios, ahora usted es un joven obediente, pero pecador. Pastor, ya no soy alguien que yo le pegue a mi esposa. Pues gloria a Dios, yo ya soy un buen proveedor. Qué bueno, usted ya es un esposo ejemplar. Pero si usted no tiene a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted es un esposo ejemplar, pero pecador. ¿Y cuál es la consecuencia? La condenación eterna. Y hay personas que dicen, mire pastor, esto de ser cristiano, pues a mí me explicaron en una iglesia donde yo iba que esto es poquito a poquito, que es poco a poco, que es poco a poco. Yo estoy aquí, mire, aquí, en la línea, en la rayita, aquí estoy. Yo no estoy ni acá ni acá. No ha nacido de nuevo. Sigue bajo condenación. Le preguntas, ¿y tú eres salvo? ¿Eres pecador? Sí, pastor, sí, yo soy pecador, mire. Y gente que todavía sigue condenándose por sus errores del pasado. ¿Sabe? Cuando usted y yo creemos, recibimos
lo que Cristo hizo, en ese momento es cuando usted y yo nacemos de nuevo. No es solamente que usted diga, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo ya escuché 1 o 2 mensajes, ya dejé de portarme mal. Lo que la Biblia nos dice, en esto que hemos leído, es que usted y yo necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando usted y yo hemos creído en aquel que en una cruz dio su vida para pagar nuestra deuda. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado que nos tenía en condenación. Dios no quiere que usted y yo vivamos en condenación, porque para eso vino Cristo, iglesia. Mire, si alguien te dice, ¿sabes qué? Esto de la salvación es algo progresivo, es poco a poco, con el tiempo. Eso es una herejía, eso no es bíblico. Es importante que tú y yo valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted sigue creyendo que es un ser miserable y pecador, entonces ¿a qué vino Cristo hace más de 2000 años? ¿A qué vino Cristo hace más de 2000 años? ¿No fue a morir en una cruz? ¿No pagó por su pecado? ¿No fue y dio su vida para que usted ya no viviera bajo condenación? Pero si está usted viviendo bajo condenación, entonces no está creyendo en el sacrificio de Cristo. Y si usted no está creyendo en el sacrificio de Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Pero gloria a Dios que usted y yo hemos creído. Gloria a Dios, somos una iglesia que no vive en condenación. Hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, usted y yo veremos el reino de Dios. ¿Porque lo digo yo? No. Jesús se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 y lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Denle fuerte el aplauso, déselo fuerte, fuertes para Dios.